Bienvenidos a nuestro programa La Paz en Foco del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Hoy nos acompañan la profesora Silvia Becerra, politóloga y máster en Historia, y el profesor Carlos Medina Gallego, miembro del Centro de Pensamiento, para conversar sobre el tema, un tema, por cierto, muy importante para los asuntos de la paz y de la memoria, relacionado con si existe o no en Colombia un conflicto armado. Entonces, pues quisiera, introduciendo el tema, bueno, primero que todo darle la bienvenida a nuestros invitados y decir pues que en los últimos años en el mundo ha aparecido esta categoría de posverdad, del inglés post-truth, que el Cambridge Dictionary, a partir de que fue la palabra más usada en el 2015 en Inglaterra, definió como que las sociedades en el mundo habrían entrado en una época de posverdad y en una política de posverdad. Y la define como una situación relacionada con que la gente está más dispuesta a aceptar un argumento basado en sus emociones y en sus creencias que uno basado en hechos. Entonces, el problema de qué es hoy la realidad, ¿no? ¿Qué elementos factuales comparte la gente para construir un consenso sobre qué es la realidad, ¿no? Algunas voces dicen, no, esto no es nuevo, esto es viejo. Laureano Gómez en su momento se inventó el cuento de 1.800.000 cédulas falsas. Entonces esto de posverdad no sería nada nuevo, sería la vieja manipulación en la época de las redes sociales y ahí entra el tema de si existe o no un conflicto armado en Colombia. Entonces quisiera preguntarles inicialmente si existe o no un conflicto armado en Colombia y pues qué evidencias tenemos sobre esto. Profesora Silvia, un gusto tenerla por aquí en nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, el profesor Fabio, profesor Carlos. Efectivamente, creo que el profesor Fabio introduce de una manera muy interesante este tema de la posverdad y la idea de fabricar algunos consensos y por tanto alguna hegemonía en el sentido de construir, valga la redundancia, una suerte de sentido común que ahora se termina de definir bajo los principios de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo con el tema de la legalidad y el emprendimiento y la equidad, bajo el entendido que efectivamente los temas del conflicto armado eran temas del pasado. De hecho, así se quiere presentar también ese Plan Nacional de Desarrollo, como si en el momento se hubieran desaparecido, digamos, de la sociedad estos elementos que han generado históricamente y que siguen generando conflictos. Efectivamente hay elementos históricos, no solamente del caso de Laureano que pusiste, sino de la familia Valencia, por ejemplo, de cómo emerge toda esta idea del paramilitarismo y de la idea de armar civiles, también en una continuidad histórica y cómo hoy la discusión sobre el porte de armas de nuevo está en el centro del debate y si se puede y si es legítimo y legal armar o no civiles. Entonces hay un montón de elementos que nos acompañan desde nuestra formación social que van nutriendo toda esta discusión sobre si existe o no existe un conflicto armado. Efectivamente, en el hecho de definir el conflicto como estas partes que tienen diferentes intereses que se enfrentan con el uso de la violencia y que el Estado forma parte fundamental de este conflicto, que sería un conflicto no internacional, digamos, dentro de las definiciones de la ONU, yo diría que sí estamos, digamos, en un conflicto armado, sobre todo viéndolo también desde una perspectiva humanitaria, ¿no? Los dramas humanitarios que vivimos hoy en día
que se ven como consecuencias de ese conflicto, básicamente el tema de los desplazamientos, el tema de la continuidad de los despojos, otro temas, digamos, humanitarios que siguen a la orden del día desafortunadamente y que siguen padeciendo gran parte de la sociedad colombiana. Gracias, Silvia. Profesor Medina, ¿cómo ve usted el tema de si existe o no un conflicto armado en el país? Bueno, primero hacer referencia a la introducción que vos haces, que me parece interesante. Hoy en el universo de la política se viene construyendo un discurso que aleja a la ciudadanía de las realidades sociales, económicas y políticas que se viven en términos concretos, y se hace una especie de ficcionalización, de ficción de una realidad que se construye con el propósito de manipular el estado emocional y afectivo de las ciudadanías. Y las ciudadanías terminan moviéndose en un mundo en el que la realidad ha sido construida con un propósito específico en términos de ejercicio del poder de ciertos sectores y élites que manipulan los imaginarios a través de la prensa, a través de las redes, a través del discurso permanente, donde reconstruyen en significado y en sentido realidades concretas que la academia tiene la responsabilidad de reconstruir y señalar en términos de la objetividad que convoca el desarrollo de la ciencia. Entonces, un primer elemento es que no estamos viviendo en el universo de la comunicación el mundo en su realidad específica como aquello que es concreto, sino que estamos realmente viviendo un concreto pensado, que es el que se va imponiendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales actualmente. En relación con si existe o no existe un conflicto armado en nuestro país, yo creo que la investigación social, histórica, política en nuestro país ha tenido una larga producción en términos de la caracterización de nuestros conflictos. Yo recuerdo que hubo un momento muy difícil en que el IEPRI de la Universidad Nacional elaboró un estudio que llamó Guerra sin nombre, y era porque teníamos dificultades para poder precisar la naturaleza de nuestra guerra en razón de la complejidad de la misma. El conflicto nuestro es un conflicto en el que operan múltiples actores y se superponen una serie de guerras, pero la historia, esa realidad concreta que constituyen los hechos sociales y políticos, económicos, han ido dejando rastro de que ha habido institucionalmente por parte del Estado y del gobierno un reconocimiento de la existencia de un conflicto armado con unos actores específicos que han sido reconocidos como actores políticos que se mueven detrás de imaginarios concretos y con los cuales ha podido interactuar el Estado a través de los gobiernos con el propósito de sacar adelante procesos de paz. Sin embargo, a partir del 11 de septiembre surge un nuevo discurso que va a hacer que se cuestione las características de nuestros actores armados y la caracterización de nuestro conflicto armado, y es que surge la categoría de amenaza terrorista. Y esa amenaza terrorista, aplicada a un conflicto como el nuestro, hace que se alteren todos los elementos que son propios del tratamiento que a esos conflictos se le dan en la vía política y en la vía jurídica. Bueno, un asunto también que plantean los analistas y en particular los quienes elaboran esta noción de posverdad es cómo esta noción de posverdad está ligada a una alternative right, la visión que construye una alternative right, una derecha alternativa, y la plantean como una agrupación ideológica asociada con puntos de vista conservadores o reaccionarios extremos
caracterizados por el rechazo de la política dominante y por el uso de medios en la web para diseminar contenido deliberadamente controversial. En los últimos años hemos visto esto. Nos dijeron muchos sectores que las FARC se iban a tomar el poder con la ayuda de Santos y llegaron las elecciones en la primera mitad del 2018 y no hubo tal triunfo de las FARC. Sacaron un poco más de 50.000 votos y digamos a todo este riesgo para los consensos sobre qué es la realidad, derivados de las redes sociales, derivados de los problemas de la enseñanza de la historia, de que no compartimos un conocimiento común, los colombianos se suman, al parecer, pues intereses ideológicos en negar la existencia del conflicto armado o reemplazar digamos, el reconocimiento de ese conflicto por una visión de que aquí lo que ha habido es una amenaza terrorista, incluso sugiriendo que esa amenaza vendría de alguno de los bandos, porque si vamos a ser juiciosos, elementos de terrorismo hay en todos los actores del conflicto armado colombiano, incluso en actores oficiales, y pensamos en el caso de los falsos positivos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene reconocer o no la existencia de un conflicto armado interno para los retos que la sociedad colombiana está viviendo hoy, para los retos de memoria, para los retos de verdad histórica y de reconocimiento de efectivamente qué es lo que nos ha pasado en los últimos 50 años? Sí, efectivamente esa construcción de posverdad está realmente llena de contradicciones desde digamos, el mismo discurso oficial y estatal. Ya el profesor Carlos ahorita hablaba de unas contradicciones. Uno ve, por ejemplo, en el tema de la Ley de Seguridad y Defensa también. Entonces está llena del concepto de amenaza y realmente quiere, digamos, imponer esa idea del miedo y de que hay que protegerse y de que hay que cubrirse y de que hay que, digamos, estar aislado casi de una realidad que es terrible, que es confusa, que es mejor no hablarla y no esclarecerla, evitarla y, digamos, encerrarse con esas ideas o con esas frases construidas de manera ficcional y que van quedando también en el imaginario de la gente. Efectivamente, las implicaciones pues, que tiene son esas. Entonces hay un discurso y en el mismo proceso uno las vio. Entonces, toda la reglamentación acerca de las BACRIM, de los GAOs, pero hay un punto en donde se acepta que todavía hay un paramilitarismo por desmontar. Y ese es el caso, en muchos casos podríamos, digamos, nombrar acerca de las mismas contradicciones que tiene el establecimiento y que hace todavía más confusa esa construcción y esa posibilidad de que las personas se acerquen a esos hechos concretos y reales que han alimentado el conflicto armado. Entonces, una de las implicaciones es esa. Entonces, si no hay una claridad frente al tema de la historia y de la memoria sobre el conflicto, pues no hay una aceptación, digamos, de la sociedad en su conjunto y sobre todo de que hay que atacar esas causas, lo que siempre hemos dicho, la vieja fórmula de invertir en lo social, de que, de que hay que ordenar, digamos, el tema de la tierra y del territorio, definir y hacer valer los derechos de propiedad, bueno, el tema del conflicto por la tierra, un montón de elementos, digamos, que aparecen una y otra vez como carburantes de este conflicto y de los que no se volvió a hablar porque ya es una cosa, digamos, del pasado, porque ya no se pone ese tema del conflicto armado en el centro. Y eso tiene otras afectaciones que seguro hablamos ahorita en temas de la democracia, de una real participación, el tema de unas garantías para que se pueda hacer ciertas críticas y ciertas propuestas, digamos, en oposición o contracorriente del establecimiento. Carlos. Yo creo que lo primero es que no reconocer la existencia de un conflicto armado lleva a cuestionar la existencia de sus víctimas. Y en este país, el Registro Nacional de Víctimas, que es un registro institucional, ¿sí?, tiene 8.5 millones de víctimas, de las cuales 6.5 son desplazados forzados,
tiene 10.000 falsos positivos o más, tiene 110.000 desaparecidos, tiene más de 300.000 muertes, tiene un número de masacres incalculados y tiene una tragedia de muerte en los territorios que luchan a través de los sobrevivientes porque se reconozca el proceso de victimización y se construya la memoria. Primero es que no se reconocen a plenitud las víctimas y por lo tanto los derechos de las víctimas, que es el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición, pasan a un segundo plano, si no se reconoce el conflicto. Segundo aspecto es que no reconocer el conflicto tiene implícita un enfoque diferenciado de aplicación de una política de impunidad, porque quienes no reconocen el conflicto armado participaron en el conflicto armado, cometieron crímenes en el conflicto armado y ahora quieren salirse de los escenarios de la justicia transicional y ponerse en un lugar de impunidad selectiva, que es la impunidad que busca proteger a criminales y a victimarios que estuvieron en ese escenario, pero que estando en el gobierno ahora no conocen sino a los otros victimarios y se ensañan con ellos. O sea, atribuyéndole la responsabilidad por la crisis humanitaria a un solo actor. A un solo actor y desconocen la responsabilidad que los otros actores tuvieron. Y tercer elemento que me parece importante es el modelo de democracia que se construye, que es un modelo de democracia excluyente que no reconoce la naturaleza política del sujeto que llegó al acuerdo político, que se sentó en una mesa de conversaciones y que llegó con el gobierno a una propuesta de ampliación y profundización de la democracia. Los incidentes que se presentan permanentemente en el Congreso de la República con los miembros del nuevo partido de las FARC, en el señalamiento de terroristas, secuestradores, narcoterroristas, etcétera, muestra la descalificación que se hace de ese sujeto político como un sujeto que es válido porque se sometió a la institucionalidad del Estado. Entonces también hay una ofensiva contra la democracia y contra la posibilidad de una democracia incluyente que acepta todos los sectores políticos, independientemente del lugar que hayan ocupado en el conflicto armado, pero que están adscritos ahora a un modelo de institucionalidad que los ha acogido. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Yo los invito a hacer una última intervención concluyente de por qué es importante reconocer el conflicto armado para la cultura política, para el futuro del país, para los procesos alrededor de los cuales hoy día hay una verdadera lucha, ¿no? Una lucha por la memoria, ¿no? Como lo ha mostrado Elizabeth Yellin y los estudiosos de los temas de memoria y de construcción de verdad. Entonces, ¿qué significado tiene, digamos, la capacidad de la sociedad, no tanto de los intelectuales y de los académicos, de reconocer que en el país ha habido un conflicto armado? Es importantísimo ese reconocimiento. Yo, pues, lo decíamos ahora y desde el principio, ese ejercicio de verdad y de memoria es la única garantía o lo único que nos puede realmente poner en un escenario de no repetición. Y yo creo que si realmente, más allá del discurso, porque ahora hay un discurso sobre las víctimas, digamos, están manoseando el concepto y los temas, pero si realmente hay una preocupación por las víctimas, la única garantía de no repetición es que todos y todas conozcamos lo que pasó, conozcamos quiénes estaban detrás de lo que pasó, cómo pasaron los hechos, y más allá de una sed de venganza es para garantizar como sociedad que esto no va a volver a pasar. O sea, pasó en otros conflictos y las películas hollywoodenses de los judíos y que todos digamos, es un tema que se pone como la idea de la garantía de no repetición, pues volvámoslo también para otro tipo de sectores. Es realmente la garantía de que como sociedad no podemos dejar que vuelvan a pasar porque siguen pasando, lo hablamos al principio, los dramas humanitarios, los desplazamientos, los asesinatos, que entran a los colegios de Chigorodó a matar chicos en los colegios que están involucrados, que no están involucrados.
es una cosa que sigue pasando y si no hablamos de eso, no va a haber ninguna garantía de no repetición para nosotros como sociedad. Profesor Carlos. Bueno, yo pienso que la solución de cualquier tipo de conflicto parte por reconocer la existencia del conflicto. La solución del conflicto armado en una solución política, en una mesa de conversaciones, es la única posibilidad que tiene este país de transitar hacia una amplia y profunda democracia y dejar de lado el conflicto armado, lo que no significa dejar de lado otros conflictos ni prácticas de violencia. Es decir, acabar con el conflicto armado no significa acabar con la violencia ni con otros conflictos de tipo social, económico, político. Los movimientos sociales seguirán moviéndose, seguirán reivindicando sus derechos y seguirán colocándose en un escenario de conflictividad legítimo, porque esa conflictividad es la que hace que las sociedades se desarrollen y que las poblaciones y los territorios puedan alcanzar mejores niveles de vida. Entonces hay que reconocer los actores, estudiarlos, diagnosticarlos, poder entrar en conversación con ellos, y yo prefiero un actor sentado en una mesa de conversaciones con el gobierno y con el Estado a un actor suelto desarrollando actividades en los territorios a través de sus prácticas de violencia que afectan profundamente a la población. Entonces, reconocer el conflicto es el primer paso y paso fundamental para poder avanzar en la solución del mismo, y el hecho de que se piense que lo que hay es una amenaza terrorista no posibilita que se introduzcan elementos políticos ni jurídicos en el orden internacional que posibilitan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para la solución de los conflictos, particularmente la utilización de la justicia transicional que posibilita esos acuerdos de solución política. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Carlos por ayudarnos a pensar este asunto de si existe en el país un conflicto armado interno. Es muy importante que las voces de los académicos le ayuden a la sociedad a pensar los temas de la construcción de la realidad y de una información adecuada que nos ayude, como muy bien lo decía Silvia, a esclarecer qué pasa efectivamente en el país para determinar unas políticas públicas acordes con diagnósticos serios que superen pues, las meras visiones ideológicas. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la audiencia por su interés en nuestro programa.